Pues este día, miércoles, voy a iniciar una serie puedo decir, es una continuidad en mensajes que me va a tomar 4 miércoles. Cada miércoles que me toque a mí, pues voy a estar compartiendo. El tema central es el despertar de los valientes. Y vamos a tener unos subtemas relacionados a esto, que para iniciar el día de hoy vamos a hablar de la identidad, como vieron en la imagen que estuvimos compartiendo. El segundo es propósito, el tercero en tu mano y el cuarto el destino. Se los comparto de estos temas que van a ver, o subtemas del tema principal, que es el despertar de los valientes. Y los vamos a tomar como una serie. Como ya lo mencioné, cada miércoles que me toque voy a estar compartiendo uno de estos. Y el día de hoy vamos a iniciar con el primer capítulo de esta serie, el despertar de los valientes, llamado identidad. Y vamos a orar antes que el Señor hable a nuestras vidas, que el Señor nos enseñe, nos instruya y nos guíe. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque estamos aquí delante de ti. Gracias, Señor, por tu palabra que vamos a abrir, Señor, a continuación para aprender de ella. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Cuando uno entiende tu palabra, la puede poner en práctica, y además pues no hay excusa para no ponerla en práctica. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. Tú quieres que estemos despiertos, estemos vigilantes, estemos preparados ante cualquier circunstancia y situación en la vida, confiando en ti y poniendo nuestra esperanza en ti. Señor, despiértanos a ti, despierta nuestros corazones a ti. Ayúdanos, Señor, a día acercarnos más a ti. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en los cuales la maldad ha ido en crecimiento, pero también sabemos, Señor, que tú no nos has dejado, ni tampoco nos vas a dejar. Te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén. El tema, el despertar de los valientes, viene del libro de Joel, donde se hace referencia precisamente al hecho de que hay que despertar a los valientes. Y el día de hoy, como ya lo mencioné, vamos a hablar sobre la identidad. Y es importante saber de qué se trata la identidad o qué es la identidad. La identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Existen 4 tipos de identidad: identidad personal, identidad de rol, identidad social e identidad colectiva. Pero lo importante aquí, y en lo que nos vamos a enfocar, es en la identidad personal. Estamos viviendo en un mundo en el cual estamos siendo día a día bombardeados con diferentes enseñanzas y adoctrinamientos y filosofías en las cuales tratan de imponer una ideología de una identidad, en la cual si nosotros como cristianos nos descuidamos, podemos caer y podemos ser engañados. Y es importante saber que nuestra identidad no depende de lo externo. Y estoy hablando, y lo voy a tomar en este sentido, nuestra identidad espiritual, nuestra identidad como personas, depende de Dios. Nuestra identidad depende de Él y está en Él. Voy a tomar otro sentido quizá de algo que ustedes ya hayan escuchado anteriormente, y creo que Dios nos ha venido hablando en estas semanas atrás de hablar, de compartir acerca de que no tenemos lucha contra sangre y carne. No estamos luchando contra las personas que vemos.
Aunque las personas son las que quieren imponer ideologías, detrás de ellas hay alguien, y esos son demonios. Vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 12, y esta serie va a estar fundamentada, va a estar cimentada principalmente en este versículo. Todos los temas, cada uno de ellos, vamos a iniciar con este versículo y de ahí nos vamos a desplantar, porque es importante poner un fundamento en cada uno de estos capítulos de esta serie. Efesios capítulo 6, versículo 12, que nos deja muy claro a nosotros y a cada uno de nosotros dónde estamos parados en este mundo. Muchas veces creemos que nuestra lucha es contra las personas, pero en este mundo hay dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y cada uno de estos reinos necesita de personas para extender el reino. Tanto el espíritu de las tinieblas necesita personas que extiendan ese reino de las tinieblas, como el reino de luz necesita gente que extienda el reino de luz. Y siempre van a estar confrontándose. Pero la verdadera lucha, dice aquí versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra verdadera lucha. No con las personas que están, vuelvo a repetirlo, extendiendo o divulgando ideologías contrarias a la palabra. Nuestra lucha, ¿contra quién es? Contra principados, que son los que están influyendo en ellos como personas. ¿Para qué? Para extender ese reino de las tinieblas en este mundo. Pero nosotros que hemos sido trasladados, como dice la Escritura, del reino de las tinieblas al reino de Dios, ¿qué debemos hacer? Ser luz. Extender ese reino de la luz donde quiera que estamos, sabiendo principalmente que no estamos luchando con las personas. Cuando tenemos enfrente una persona con estas ideologías, no discutamos con ellas humanamente. Detrás están potestades, están principados, gobernadores ¿de qué? De las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra eso realmente es que estamos luchando. Por eso debemos ver el despertar de los valientes, no de gente cobarde que se esconde cuando vemos todos estos ataques directos contra la fe, directos contra la Escritura, directos contra Dios y contra su iglesia. Si abrimos cualquier red social, nos damos cuenta cómo está inundado de esto. Está inundado de ideologías contrarias a la palabra de Dios, y la finalidad de todas estas, tocando el tema del día de hoy, es que perdamos nuestra identidad. Y cuando perdemos nuestra identidad, no sabremos quién somos y al final vamos a ser presa fácil del enemigo. Debemos de tener mucho cuidado qué escuchamos, a quién escuchamos y qué es lo que escuchamos de parte de esta persona. Tenemos la Escritura que nos habla siempre que nuestra identidad está ¿con quién? Con Dios. Nosotros que hemos creído en Jesús somos hijos de Dios. Pero también Jesús, hablando en Juan capítulo 8, dice que también hay hijos del diablo. Es una realidad, o sea, no podemos nosotros ignorar la verdad de que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. La gente y la religión por muchos años ha dicho: todos somos hijos de Dios. Esa es una ideología, una idea contraria a lo que Jesús dice. Juan 1, 11 y 12 dice que los que le reciben y creen en su nombre, Dios les da el derecho o la potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen y lo han recibido, no a todo el mundo. Los judíos que no le recibían, Jesús les dijo: ¿ustedes son de quién?
de su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque no creían en él. Y eso es algo que nosotros debemos tener presente. No estamos luchando con las personas directamente. Detrás de esas personas hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, como dice este libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Y quiero que vayamos a una historia de identidad en el libro de Daniel capítulo 1. Yo sé que todos conocemos parte de estas historias, pero este día quiero ahondar un poco en Daniel y sus 3 amigos. ¿Quién es cada uno de estos personajes? La escritura menciona que había 10, pero solamente de nombre conocemos 4. Y normalmente cuando escuchamos los nombres, o cuando leemos estas historias, y yo sé que los nombres Sadrach, Mesach, Abednego se les hacen comunes, pero en realidad esos no son los nombres de los hombres. Esos nombres fueron impuestos por el imperio babilónico. ¿Y saben con cuál motivo? Para que perdieran la identidad. Y es lo mismo que en este tiempo el mundo, las potestades quieren cambiarnos el nombre. Y no el nombre que llevamos ahora sí que registrado en nuestra acta, sino lo que somos, hijos de Dios. En esta historia vamos a ver en el capítulo 1, para que tengamos un contexto que es el tema del día de hoy, la identidad. Dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Me detengo aquí tantito. Hay algo que empiezan a hacer. Nabucodonosor le dice a este personaje llamado Aspenaz: de los que trajimos de Israel, quiero que me escojas gente, en pocas palabras, para no ir parte por parte, inteligentes, y que sean capaces para estar en el reino. Pero quiero, dice el versículo 4 que acabamos de leer al final, y que se les enseñase ¿qué? Las letras y la lengua de los caldeos. De las primeras cosas que quisieron hacer en Babilonia fue cambiarles su idioma, que empezaran a hablar idioma caldeo. Ellos eran hebreos, pero ¿qué se les iba a obligar? A aprender el idioma de Babilonia, que empezaran a hablar como ellos. Y esto obviamente era en lo físico, en lo natural, porque era necesario que ellos entendieran y hablaran ese idioma. Pero empieza la transformación de las personas. ¿Y empezaron con qué? Con el idioma. ¿Acaso no estamos en una situación parecida, que nos quieren cambiar la forma de hablar para que no ofendamos a aquellas personas que se sienten de cierta o de cual manera? ¿Tenemos que cambiar nuestro idioma también para no ofenderlos?
Y seguimos en versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaba, veamos sus nombres: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, les cambió el nombre. ¿Y qué les puso? A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Les cambió el nombre. ¿Por qué? Para que perdieran su identidad, para que no supieran lo que ya eran. ¿Saben lo que significa Daniel? El nombre Daniel significa Dios me juzga, Dios es mi juez, o justicia de Dios. Y le pusieron Belsasar, nombre del Dios babilónico. Misael significa ¿quién es como Dios? Azarías, a quien Dios ayuda. Ananías significa gracia de Dios. Les pusieron Sadrac, que es orden de Acú, dios babilónico de la luna. Misael, que significa quién es como Dios, le pusieron Mesac, que significa que es semejante a Acú. Y Azarías, que significa Jehová ayudó, lo que acabamos de ver, fue cambiado por Abed-nego, que significa siervo de Nabu, el dios babilónico de la sabiduría. Les cambiaron el nombre que los identificaba ¿con quién? Con Dios, con el verdadero Dios, y les pusieron nombres para que fueran identificados ¿con qué? Con dioses paganos. Esas son las cosas que el mundo hace. ¿Para qué? Para cambiar la identidad de las personas. Y si nosotros, como hijos de Dios, dejamos que el mundo nos cambie el nombre, nos cambie lo que somos, va a lograr cambiar nuestra perspectiva de vida. Vamos a estar ansiosos, vamos a tener depresión y vamos a estar angustiados. Pero hay algo que nos debe de sorprender, que aunque a ellos les cambiaron el nombre, ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Sigamos leyendo, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase ¿a qué? A contaminarse. Daniel propuso en su corazón que no contaminarse. Estaba en un reino en el cual él era esclavo. Él no podía ahora sí que mandarse solo. Él había sido tomado prisionero de Judá y estaba en un reino en el cual no le pertenecía. Le cambiaron el nombre, le iban a cambiar la comida, pero él propuso no contaminarse. Le cambiaron el nombre, pero si nos damos cuenta, todo el libro de Daniel, ¿cuál fue el nombre de Daniel? Daniel. Él nunca usó el nombre babilónico. Siempre Daniel. Porque Daniel, ¿qué significa? Les dije hace un ratito, Dios es mi juez, o justicia de Dios, o también Dios me juzga. Y todo el tiempo Daniel propuso en su corazón, y al proponer en su corazón, Dios le dio gracia delante de Aspenaz y le dijo: ¿sabes qué? No queremos contaminarnos con esta comida que el rey nos ofrece, y haz la prueba con nosotros.
haz la prueba, danos legumbres y danos agua a tomar. Y al final del tiempo, 10 días ponemos de plazo. Si tú nos ves demacrados, si tú nos ves que estamos todos dañados, pues ahora sí, pues ¿qué podemos hacer? Tenemos que. Pero ¿qué pasó al cabo de los 10 días? Si siguen leyendo, fueron hallados 10 veces mejor. Su aspecto era más sano, más fuerte que los de los otros. Versículo 14 y 15. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios honró lo que ellos habían hecho. Estamos en Daniel capítulo 1. Dios honró el hecho de que ellos, aunque sus nombres fueron cambiados, ellos no perdieron su identidad. Aunque el mundo te cambie el nombre y aunque quieran darte otro nombre, tú no pierdas tu identidad. Tú sabes quién eres. Y lo tomo en este sentido, como los dije desde el principio, estamos luchando no contra las personas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Contra ellos es que estamos luchando. Por eso debemos despertar a esos valientes, ser esos valientes que se despiertan, porque a nuestros hijos, a los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, no importa la edad, está tratando el mundo de cambiarles esa identidad. Por medio de películas, por medio de series, por medio de lo que se imaginen. Ideologías que quieren cambiarnos nuestra identidad y empezar a dudar de quién somos. Y cuando nos cambien nuestra identidad, cuando logren, más bien, cambiar nuestra identidad, no vamos a saber ni quién somos. Vemos gente, es que no me identifico ni esto ni lo otro. No saben qué son. Perdieron su identidad. ¿Por qué? Porque dejaron que el enemigo les borrara lo que son. Aunque saben lo que son y la misma naturaleza les dice lo que son, ellos no se pueden identificar. ¿Y saben por qué? Lo vamos a ver en Romanos capítulo 1. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 1, en el cual el apóstol Pablo les escribe a la gente que está en Roma y les dice claramente el problema, ese problema que estamos nosotros viendo día a día. Romanos capítulo 1. Y voy a iniciar con el versículo 1 y después vamos a ir al otro versículo que les menciono, solamente para que veamos y conozcamos que así como Pablo tenemos una identidad. ¿Qué somos? Pablo, ¿y cuál era su identidad? Siervo de Jesucristo. Esa era su identidad, siervo de Jesucristo. El siguiente capítulo de esta serie se llama Propósito y Pablo lo usa. Llamado a ser apóstol. Ese era su propósito.
apartado para el evangelio de Dios. Eso es lo que Pablo tenía muy en claro. ¿Quién era? ¿Y cómo lo había logrado? ¿O cómo lo había obtenido? Primera cosa que dice: soy siervo de Jesucristo. Soy llamado, tengo un propósito. ¿Y cuál es mi propósito? Ser mensajero, que apóstol es eso, enviado, apóstol. Y también dice apartado para el evangelio de Dios. Eso es lo que nos debe identificar también a nosotros como hijos de Dios, que somos primeramente siervos de Jesucristo y tenemos un llamado. Todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte del Señor, y eso yo no se los voy a decir cuál es tu llamado. Eso ustedes lo van a saber en oración, buscando a Dios, y Dios les va a decir: este es tu llamado. Pero eso sí, somos apartados para el evangelio de Dios. Y vamos al problema de la sociedad. Versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El problema de la sociedad que no busca a Dios es que tiene su mente reprobada. Y Dios los entregó a eso. ¿Por qué? Porque ellos, eso es lo que quisieron. Profesaban ser sabios, ¿y qué pasó? Se hicieron necios. Cambiaron a Dios, ¿por qué? Por imágenes, por cosas hechas de manos, cuadrúpedos, otras personas, reptiles. ¿Para qué? Para darles culto. En lugar de adorar al que los hizo, estaban adorando a las criaturas. Y Dios se enojó y los entregó a una mente reprobada, a una mente en la cual hicieron cosas aquí, como dice, vergonzosas. Cosas que de verdad toda aquella persona que tiene una mente limpia le daría vergüenza. Vemos en la historia de Daniel, tenía nombre con significado hacia el Dios verdadero. ¿Y qué hizo el imperio? Les cambió por sus dioses. ¿Para qué? Para tratar de quebrantarlos. Tenemos en la historia, en el caso del Holocausto, para que los judíos no se identificaran como judíos, les asignaban un número. ¿Qué pasa aún en las prisiones? Se les asigna un número porque pierden la identidad. Ya no son Juan y tal, aunque tengan su nombre, ya son el preso número tal. Todo eso es
para quitar su identidad, para cambiar la identidad. Y el mundo, de igual forma, quiere cambiar nuestra identidad. Pero recordemos que somos hijos de Dios. Eso es lo que somos. Cuando el mundo te quiera decir es que tú eres esto o eres lo otro, tú di: yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios también soy siervo de Jesucristo. Y como siervo de Jesucristo tengo un propósito. Y hay algo que está en mi mano, el cual me va a llevar a un destino. Y precisamente así vamos a ir viendo los capítulos de esta serie. Es importante no descuidar ni nuestra alma, ni de la de nuestros hijos, ni de la de nuestros cercanos. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hay potestades, hay gente influenciada por los gobernantes de las tinieblas para extender ese reino de tinieblas en este mundo. Y si nosotros somos cobardes, vamos a ser derrotados. De hecho, a Dios no le gustan los cobardes. Apocalipsis dice que no heredarán los cobardes tampoco el reino de Dios. Necesitamos ser valientes. Necesitamos ser valientes. Necesitamos que los valientes despierten. No importa que sean pocos los valientes, pero es necesario que despierten. Porque cuando despiertan, no están despertando solos. Hay alguien que está detrás de ellos. ¿Y saben quién es? El Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros nos levantemos realmente con valor, vamos a ver nuestras familias cambiadas y todo aquello que le hemos pedido a Dios transformado, porque sabremos quién somos. No dejemos que el mundo nos diga lo que somos. Dios ya dijo que somos. Somos hijos de Dios. Hemos creído en Él, y todo aquel que cree en Jesús es hijo de Dios. Todo aquel que le ha recibido es hijo de Dios. Ahí está nuestra identidad. Ahí está lo que somos. No dejemos que la gente que tiene la mente reprobada nos contagie. Al contrario, nosotros seamos luz. No dejemos que las tinieblas, que en realidad no pueden vencer a la luz, nos venzan. Debemos despertarnos. Y si yo hago esto, les comparto así con temas o con títulos llamativos, no es por otra cosa, es para llamar la atención de ustedes. Y no solamente de ustedes, de cualquier otra persona que escuche. Porque ese es mi llamado de Dios. Yo sé cuál es mi llamado. Y yo sé que cada uno de ustedes sabrá, y algunos ya saben cuál es su llamado. Por eso me esfuerzo para que podamos de una u otra manera llegar a los perdidos. Llegar a aquellos que necesitan conocer el mensaje de Jesús. No se trata de hablar de religiones ni de imponer religiones. Se trata de que conozcan a Dios. Veíamos el domingo pasado, la vida eterna consiste en ¿qué? Conocer a Dios. ¿Y en quién? Y a Jesucristo, a quien Él envió. Si la gente no conoce a Dios y no conoce a Jesucristo, está perdida. Sigue teniendo una mente reprobada. Hay un dicho que dice: el que no conoce a Dios, a cualquier cosa se le hinca, a cualquier cosa se le inclina, y es lo que pasa. Cualquier cosa dicen: ¡ay, fabuloso! Esto es Dios, cuando no es Dios. Pero cuando conocen a Dios, saben que su identidad está en Él y están identificados precisamente con Él. Regresando a Daniel, 2 capítulos después, en el capítulo 3, el rey Nabucodonosor erigió una estatua, la cual quería que todos la adoraran. Esta historia también la saben. Y ahí en este capítulo no mencionan los nombres
de ellos. No dicen Misael, no dicen Azarías, no dicen Ananías, no dicen estos nombres. Mencionan sus nombres babilónicos. Y yo me preguntaba mientras estudiaba y leía, ¿por qué, Señor, permitiste que Daniel pusiera esos nombres babilónicos que les habían dado? Y creo entender que no importó que los etiquetaran con otro nombre, ellos fueron íntegros. Ellos sabían quiénes eran. Y aunque a nosotros nos etiqueten de lo que sea, nosotros debemos saber quién somos en Dios. Que nos pongan el nombre que quieran, nosotros sabemos quién somos. Este rey Nabucodonosor los ordenó a todos inclinarse. Y ellos tres que estaban ahí, Belsasar, Daniel, no estaba ahí. Y los acusaron de no inclinarse. Y ellos fueron íntegros. Y dijeron, no nos vamos a inclinar, no le hace que nos cueste la muerte. Nabucodonosor hizo que el horno fuera calentado 7 veces más, para que en cuanto entraran, ¿qué creen que iba a pasar? Quedaran ahí. Y lean la historia si no la han leído. Está fabulosa y léanla detenidamente. Ellos dijeron, nuestro Dios nos puede librar de tu mano. Pero si no lo hace, de todas maneras, no vamos a adorar tu imagen. Ellos se mantuvieron sabiendo quiénes eran y sabiendo quién era su Dios. ¿Tú sabes quién es tu Dios? ¿Sabes quién eres? Si no, es buen momento para tener tu identidad firme. Nuestra identidad es y viene de Dios. Somos hijos de Dios y estamos en una lucha. Queramos o no queramos, estamos en una lucha real y no contra las personas, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y si no estamos preparados, vamos a ser vencidos. Daniel expresa y dice que los que empujaron a estos 3 jóvenes murieron por el calor del horno. Los soldados que los aventaron, o haya sido quien haya sido, pero las personas que los llevaron atados y los empujaron al horno, murieron. ¿Por qué? Por lo caliente del horno. Pero ellos, ni un cabello de su cabeza se quemó. Lo único que se quemó, ¿saben qué fue? Las ataduras. ¿Cómo puede ser esto? ¿Saben por qué? Porque ellos sabían quiénes eran. Y no solo eso, es un suceso en el cual Nabucodonosor pudo ver, ¿a quién creen? A Jesús. Es de las pocas ocasiones en las cuales Jesús se manifestó en el pasado, dándole certeza de que no los iba a dejar, de que Él estaba con ellos y validaba su identidad. Y algo que se los voy a leer, y no son palabras de ellos, son palabras de Nabucodonosor. Y nos vamos a identificar con esto. Lo acabamos de leer con Pablo. Y eso es lo que nos debe identificar. Además de ser hijos de Dios, algo nos debe identificar más aún de eso. En el capítulo 3, después de que Nabucodonosor vio a esta cuarta persona, dice de esta forma, versículo
25. Voy a leer desde el 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, les hizo una pregunta: ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? O sea, está preguntándoles, oye, ¿qué no echamos 3? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, vean estas palabras: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿Qué dijo Pablo? Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos debe identificar. ¿Qué soy? Soy un siervo de Jesucristo. El griego, en Romanos, el significado real es esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Eso es lo que debemos ser. Somos hijos de Dios, sí, pero ¿quién nos compró? Somos esclavos de Él. Así como esos 3 hebreos. Años atrás, muchos años atrás, Nabucodonosor supo quiénes eran. ¿Y cómo los identificó? Siervos del Dios Altísimo. Pablo, siervo del Señor Jesucristo, siervo de Dios. Esa es nuestra identidad. Somos comprados a precio de sangre. No comprados con oro o plata, sino con la misma sangre del Hijo de Dios. Esa es nuestra identidad. Somos siervos de Jesús, siervos de Dios. Que nadie nos engañe, que somos esto o somos lo otro. Somos hijos de Dios y a su vez siervos de Cristo. Este es el primer capítulo de esta serie de El despertar de los valientes. Espero que despertemos como valientes. Tenemos una guerra cantadita con el enemigo. No podemos ignorarla. Pero tenemos la victoria por Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra, Señor. Somos tus siervos, primeramente. Somos siervos de Jesucristo. Fuimos comprados a precio de sangre. También somos hijos porque hemos creído en Jesús. Lo hemos recibido. Y ahí está nuestra identidad. No en lo que el hombre dice, no en lo que la filosofía dice, no en lo que la religión dice, sino en lo que tu palabra dice, Señor. Esa es nuestra identidad. Y es tiempo de despertar. Es tiempo de estar alertas, porque estamos en una guerra. En una guerra contra la iglesia. Una guerra contra aquellos que creen en Jesús. Una guerra declarada desde hace muchos años. Pero sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra esos principados. Y por tal motivo debemos estar preparados. Preparados con toda la armadura, que eso es lo que tenemos en la mano para usar. Gracias, Señor, en este día te damos por tu palabra. Ayúdanos. Sé tú cada día con nosotros. Así como estuviste con estos hombres, Ananías, Misael, Azarías en ese horno de fuego. Así tú estés con nosotros. A pesar del fuego, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas a nuestro alrededor, que todos puedan ver que no estamos solos, hay alguien con nosotros.
Y te doy gracias porque tú lo has prometido y tú lo vas a cumplir. Gracias, Padre, te doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.